Ahí vamos. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí la proyección, la filmina? Sí, perfecto. Bueno, hoy vamos a dar algunas nociones sobre lo que es la parte del sistema eléctrico acá en la Argentina, ¿no? Y hay alguna parte acá que sirve para lo que es su proyecto, pero también para tener un poco de nociones respecto de cómo funciona el sistema de generación y cómo se entrega la energía para que nosotros la podamos consumir. Acá dice, o hablamos por lo menos del sistema eléctrico en la Argentina, ¿no? Obviamente que el sistema eléctrico tiene varias similitudes en cualquier parte del mundo, ¿no? La Argentina también está de eso, pero hay algunas diferencias en cada uno de los casos, ¿no? Entre esta clase y la que viene vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias que tienen, ¿no? Que vamos ahí. Bueno, acá en la Argentina nosotros tenemos un esquema que actualmente está en vigencia, que no es algo nuevo. En el año 92, la Argentina pasó un sistema de modernización de su sistema eléctrico, ¿no? Junto con lo de otros servicios públicos. No sé si ustedes se acuerdan de lo que pasó con los teléfonos, que se pasó de la telefonía de una empresa que se llamaba Entel, que era la empresa de telefonía del Estado. Teníamos también otras empresas, como era el caso de Agua y Energía Eléctrica, o Agua y Energía Eléctrica del Estado, como ustedes lo quieran llamar. Y en el caso de la energía eléctrica se pasó de un esquema centralizado, de lo que era generación, transporte y finalmente la distribución de la energía, a un sistema más moderno, donde tenemos separados lo que son los generadores o los que producen energía, los transportistas o transportadores de energía, quienes distribuyen la energía, ¿m? Y cada uno de ellos son empresas separadas, en algunos casos son concesiones, en otros casos son empresas privadas que se encargan de generar o de transportar energía o también de distribuirlas, y en algunos casos también tenemos la distribución en manos de privados o en manos del Estado. Acá, por lo menos en lo que es nuestra región, eh, existen pocos generadores o productores de energía, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la central de Yacyretá, que es una central hidroeléctrica, es una de las más grandes que tiene la Argentina. Es un generador que tiene participación estatal, pero que es un ente binacional. Yacyretá es mitad paraguaya y es mitad argentina, ¿no? Transportistas de energía acá en la región, en nuestra zona por lo menos, nosotros tenemos una empresa que se llama Transener. No sé si por ahí ustedes la llegaron a nombrar. Y dentro de lo que es el esquema de transporte de energía, hay otra empresa que se llama Transnea, que se encarga de operar y de mantener todo lo que son las pequeñas subestaciones y estaciones de transformación de energía. Si ustedes se llegan a ir hacia el lado de esas peñas, hay un lugar acá cerca, a 30 kilómetros, que se llama Puerto Bastiani. Hay un gran centro de transformación de energía que está operado por la empresa que se llama Transnea. En el caso de que ustedes vivan en Corrientes, si llegan a conocer un lugar que se llama Santa Catalina, que está yendo hacia Empedrado, saliendo por la avenida Maipú, en ese lugar también hay una empresa, ¿no?, que se encarga de hacer la transformación de la energía desde el sistema que está en alta tensión para pasarlo a un sistema de distribución. Esa empresa también se llama Transnea. Si se llegan a ir a la ciudad de Barranqueras, ahí cerca del puerto, también van a encontrar en el lugar donde estaba la vieja usina de agua y energía eléctrica del Estado, también eso es operado por la empresa que se llama Transnea. Después, los distribuidores de energía que nosotros tenemos acá en la región son, para para la provincia del Chaco, es la empresa SECHEP, y si ustedes se posicionan en la provincia de Corrientes, en la empresa DEPEC. Bueno, todas estas empresas, hay algunas que son estatales, otras que son privadas. O sea, dependiendo del caso, podemos llegar a tener algunos u otro de ellos que están a cargo de ese servicio. Hay algunas provincias y puntualmente en algunas localidades del interior, por ejemplo, de la provincia de Misiones, donde todavía existen cooperativas eléctricas. No sé si alguno viene del interior de Misiones o si viene del interior de la provincia de Corrientes. Además de la ADEPEC, ustedes se van a encontrar con algunas cooperativas de energía.
que se encargan de hacer la distribución de energía en esas localidades. No sé si alguno por ahí viene del interior. La factura de energía que le llega es a Bueno, través de del alguna que interior otra cooperativa. de Entre Ríos también. Yo soy de ahí, de Concordia, también tienen cooperativa ahí por la represa. Exactamente, bueno. Ahí, ya que lo mencionás, también tenemos un ente binacional de producción de energía, o sea, un generador de energía. La central de Salto Grande, que está emplazada sobre el río Uruguay, esa es mitad uruguaya y es mitad argentina. ¿Mm? Esos son generadores o productores de energía eléctrica, que en este caso son estatales, pero a su vez son entes binacionales. ¿Mm? En ese caso es mitad uruguaya, mitad argentina. Bueno, entonces, tenemos los generadores o aquellos que producen la energía, que son fábricas de energía eléctrica. ¿Mm? Pueden ser de tipo hidroeléctrico, pueden ser de tipo térmico, pueden ser las que son nucleares, que en realidad las centrales nucleares son centrales generadoras térmicas de energía. Ahí el combustible nuclear lo que hace es generar una cierta cantidad de calor para generar vapor, ese vapor arrastra una turbina, esa turbina arrastra a su vez un generador de energía, y ahí es donde la energía se genera. Pero más allá de ser obtenida esa fuente de calor a través de medios nucleares, nosotros lo que tenemos es una central térmica de generación de energía. ¿Mm? Los transportistas, tal como decía, acá en la región nosotros tenemos una empresa que se llama Transener, que se encarga de operar y de mantener lo que son las líneas de energía de alta tensión, que también son llamadas electroductos, ¿no? Los distribuidores, recordémoslo, acá en la provincia del Chaco tenemos ECHEP, en la provincia de Corrientes tenemos DEPEC, y también podemos llegar a tener algunas cooperativas que lo hacen en algunas localidades. Después tenemos ahí lo que nosotros estamos marcando como grandes usuarios. Los grandes usuarios son grandes consumidores de energía, son grandes industrias. En la Argentina, una vez que se cambió de la modalidad en el año 92, al pasar desde agua y energía eléctrica del Estado a la partición en diferentes empresas que se dedicaban a operar el sistema eléctrico, ahí digamos, comenzaron a existir desde el punto de vista legal estos grandes usuarios. Pero obviamente que lo hacen desde el punto de vista legal solamente. Se le da una tipificación, porque antes obviamente muchas de esas empresas existían, pero empiezan a tener un trato diferenciado en cuanto a tarifas y demás. A ellos se los llama grandes usuarios o grandes consumidores del mercado eléctrico mayorista. A diferencia de lo que nosotros hacemos en nuestras casas, que nosotros sí o sí le tenemos que comprar la energía a un distribuidor de energía, si estamos acá en el Chaco le compramos a SECHEP, los grandes usuarios directamente compran a un sistema que se llama el mercado eléctrico mayorista. Es decir, ellos pueden pactar directamente con un generador o productor de energía, le compran su energía y obviamente que pagan una tarifa mucho más baja. Estos grandes usuarios tienen que reunir ciertas condiciones, o sea, no es que pueden consumir poca energía y una pyme, por ejemplo, querer ser reconocida como un gran usuario. No, eso simplemente ocurre para grandes empresas que consumen un determinado cupo de energía eléctrica. O sea que la tipificación de gran usuario de energía eléctrica es solamente para grandes empresas que tienen un gran consumo de energía. Si miran la proyección ahí a la derecha, abajo, ¿no? Vamos a bajarlo un poquitito a esta. Nosotros tenemos ahí, a la derecha abajo tenemos consumo industrial y de servicios, que ahí es donde nosotros estamos frente a lo que son los grandes usuarios o grandes consumidores del mercado eléctrico mayorista de energía. Y abajo el consumo doméstico. Ese consumo doméstico puede ser comercial, o sea, puede ser un supermercado, puede ser un almacén de barrio, puede ser cualquier emprendimiento comercial, una tienda de ropa o ese tipo de cosas, o bien puede ser el consumo que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿no? También ahí están las instituciones, por ejemplo, la UTN, la FIP, ese tipo de instituciones que obviamente que consumen energía eléctrica para su funcionamiento. Y lo que a nosotros nos interesa en este caso y en lo que nos vamos a enfocar es el consumo industrial y de los servicios, pero cuando se tiene un cierto cupo de consumo de energía. Ustedes dentro del proyecto van a hacer sus previsiones de cuánto consumo de energía van a tener, vamos a hacer una estimación de cuánta energía vamos a consumir y finalmente nosotros vamos a tener que traducirlo eso a un valor económico, porque la idea de todo esto
de lo que se está haciendo, o lo que estamos viendo acá respecto al sistema eléctrico, es justamente para determinar el consumo de energía eléctrica que vamos a tener, y eso lo podemos traducir a los costos, que a nosotros lo que nos interesa dentro del desarrollo del proyecto es saber cuánto nos cuesta la energía eléctrica, y eso cuánto puede incidir en el costo del producto que nosotros podamos tener. ¿Mm? Ahí en la figura tenemos del lado de la izquierda lo que es la generación o la producción de energía eléctrica, en el medio tenemos el transporte de energía eléctrica, y lo que es a la derecha forma parte de lo que es la distribución de energía eléctrica y finalmente el consumo. En la Argentina, la mayor parte de los problemas que nosotros tenemos a la hora de contar con el servicio de energía eléctrica, que a veces se nos corta, afortunadamente últimamente se corta poco, pero la mayoría de los problemas están en la distribución de energía. Hay algunos problemas en la producción de energía, hay algunos problemas en el transporte, pero por lejos que el grueso de los problemas que nosotros tenemos están en la parte de distribución de energía eléctrica. ¿Mm? Y ahora más tarde vamos a ver algunos motivos por los que se producen esos inconvenientes, ¿no? Ahora, dentro de los generadores, transportadores y distribuidores de energía, nosotros tenemos algunos representantes o algunas cámaras, que están ahí, le aparecen arriba a la derecha. Una es la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Otra es la Asociación de Transportadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Después tenemos la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Cada una de esas asociaciones lo que hacen es, no solo que los nuclean, y ellos están asociados tanto como generadores, como transportadores, como distribuidores de energía, sino que además son cámaras o son instituciones que representan los intereses de cada uno de ellos. ¿Mm? Ahora, nosotros como usuarios, en realidad, ¿quién es el que nos representa? O por lo menos si nosotros tenemos algún problema o algún reclamo que hacer o alguna queja del servicio eléctrico. No sé si alguno por ahí de ustedes conoce alguno o no. ¿Alguno sabe por ahí quién puede ser que nos represente? ¿No? No, profe, yo no sé. Bueno, les comento lo siguiente. No solo el servicio de energía eléctrica, sino también ocurre con la telefonía, ocurre con el servicio de provisión de agua, ¿no es cierto? Son servicios públicos, ¿no? En ese caso, nosotros tenemos que tener presente de que los servicios públicos obedecen a un principio que se llama solve et repete. Eso lo que quiere decir, en el caso de que uno tenga un problema, es primero pague y después reclame. ¿Mm? Lamentablemente, para nosotros que somos usuarios y que no tenemos un poder de lobby suficiente, resulta ser de que estamos atrapados en eso. ¿No? Podemos reclamar, pero la verdad es que el poder de fuego con el que podemos contar, lamentablemente es muy poco, ¿no? Entonces, si uno tiene un problema con el servicio eléctrico, lo que tiene que hacer es obviamente primero pagar lo que consumió de energía, después reclamar. En el caso de que no lo pueda reclamar y que su respuesta no sea la suficiente, quien lo representa es Defensa del Consumidor, ¿no? Ahora, Defensa del Consumidor tendrá su tiempo de respuesta y qué sé yo, pero de ahí a que se solucione realmente su problema, la verdad es que depende de la buena voluntad de las partes, ¿no? En ese sentido, si una pyme o si una empresa como la que ustedes están estudiando en su proyecto, se instala en un parque industrial, la ventaja que tiene es que el parque industrial opera como un consorcio. Es decir, ese consorcio lo que hace es representar los intereses de cada uno de los que están ahí asociados. O sea que esa ventaja además ustedes tienen, por lo menos a la hora de instalarse en un parque industrial. Tiene alguien que los represente por sus intereses y obviamente de que la infraestructura de los parques industriales, justamente para tener disponibilidad de energía eléctrica, es mucho mejor, es muy superior que si uno se comprase un terreno en un lugar aislado y montase su industria en ese lugar. ¿Mm? O sea que ese es un motivo más o una razón más para que uno se vaya a instalar en un parque industrial. Bueno, nosotros tenemos, como hoy le decía, distribuido en generadores de energía, o que son los que
fabrican de alguna manera la energía eléctrica, después tenemos quienes transportan la energía y finalmente tenemos los distribuidores de energía eléctrica. Es decir, tenemos un nexo que nos une entre la oferta y la demanda de energía eléctrica, que es el consumo. Cuando nosotros compramos la energía, que la pagamos en la factura, que se la pagamos a SECHEP, en el caso de que estemos en Corrientes, nosotros simplemente pagamos por nuestro consumo de energía eléctrica. Y ahí tenemos una tarifa única, que es una tarifa que la establece la empresa SECHEP. Cada tanto se va a una consulta pública, donde establece que debe aumentar el costo de la tarifa de energía eléctrica y decide, bueno, en esa audiencia pública, a cuánto la va a aumentar o no. En el caso de que uno sea un consumidor de energía eléctrica, donde no esté como un simple consumidor, sino que sea un usuario medio del consumo de energía, o que sea un gran usuario de energía eléctrica, que es el caso de un gran consumidor, su tarifa se divide en dos ítems, que están ahí en el centro, en lo que se llama, que está ahí abreviado, mercado eléctrico mayorista. Una parte de la tarifa, que es la que se llama en el mercado a término, y el otro que es el mercado spot. Lo del mercado a término son acuerdos que se hacen previamente, donde uno compra la energía, ¿no? Pacta de antemano cuánto va a pagar por esa energía, pero obviamente tiene que comprometerse a consumir un cierto cupo de energía eléctrica. Es decir, establece cantidades de entrega de energía y condiciones bajo las cuales la va a consumir. Cuando ustedes hacen su proyecto, lo que hacen son las estimaciones de consumo de energía eléctrica, entonces ahí pueden llegar a saber más o menos cuánta energía pueden llegar a consumir. Entonces ahí pueden Profe, pactar, ¿sí? ¿eso sería de potencia instalada o no? Tipo de la planta. Eso es Mira, lo que está pactado. bueno, hay dos cosas. Una es la potencia instalada, ¿no es cierto? Que es la suma de la potencia de todas las máquinas que uno tiene dentro de lo que es la planta, ¿no? Y después lo que tiene es la potencia que se llama simultánea o la potencia que consume de energía, porque si bien vos tenés una potencia instalada que es la suma de la potencia de todas las máquinas, no todas las máquinas están funcionando al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros en la casa tenemos un montón de lámparas o de luces, pero esas luces no están todo el tiempo todas prendidas. Entonces, tenemos que distinguir lo que es la potencia instalada de lo que es el consumo de energía eléctrica. En realidad, este mercado a término en lo que se basa es en el consumo de energía que tenemos por día. Cuando nosotros hacemos el proyecto, ahí vemos qué consumo diario tenemos de energía. En definitiva, después nosotros lo pasamos a un consumo mensual. El mercado a término, este que aparece acá, se refiere a un consumo mensual, que es una de las cosas que nosotros determinamos dentro de las planillas de consumo de energía eléctrica. O sea, por eso, está la potencia instalada, que es la suma de la potencia de cada una de las máquinas, pero eso a su vez hay que desglosarlo en la cantidad de horas al día que marchan para nuestro proceso, y eso traducirlo al mes, que es lo que a nosotros nos interesa para llegar a tener la definición de cuánta energía vamos a consumir. Bueno, a través de esa cantidad de energía que nosotros vamos a consumir, o sea, de los kilovatios hora que vamos a consumir, nosotros con esa información nos vamos con la capacidad, o por lo menos con la idea de saber cuánta energía vamos a consumir, de qué manera la vamos a consumir, o sea, distribuida a lo largo del mes, qué consumo vamos a tener día a día, y con eso nosotros podemos ir a pactar en el mercado a término una cierta compra de energía. En ese mercado a término nosotros tenemos plazos y condiciones, o sea, los plazos en los que nos tienen que entregar la energía, las condiciones, tanto en cómo la vamos a consumir y cómo la vamos a pagar. Por supuesto que la energía comprada de esa manera sale más barata. Ahora, si yo me llego a quedar corto en el consumo de energía porque me faltó, nosotros tenemos que entrar con la otra parte de la tarifa, que es eso que se llama mercado spot, que es un mercado que dependiendo de la hora del día, que yo la voy a salir a comprar la energía, pago una tarifa que es diferente. O sea, la tarifa que nosotros pagamos de energía, en realidad, si nosotros miramos la factura de SECHEP, vamos a ver una tarifa única, pero que está partida en dos. Uno, que es el mercado a término que pactó la empresa SECHEP para comprar la energía, pero si llega a tener una demanda adicional, esa energía, la empresa SECHEP la tiene que comprar al mercado spot.
Eso obviamente que una empresa como SECHEP lo negocia con los que son generadores de energía. Pero en el caso de que nosotros podamos hacer la previsión, siempre tenemos que tratar de hacer la previsión lo mejor posible para poder achicar el costo de energía eléctrica. Y ese costo de energía eléctrica se lo puede pactar de antemano solamente en eso que se llama mercado a término. Ese mercado a término, si por ahí a alguno le interesa la cuestión de los negocios y demás, no sé si por ahí escuchan la información bursátil o si les interesa lo que es el tema de cereales o la información que se da sobre eso, hay un mercado a término de cereales, hay mercados a término de madera, hay mercados a término de commodities de los más diversas, hay mercados a términos de petróleo. Incluso, si por ahí uno quiere ver la cotización del dólar a tal o cual fecha, bueno, es el mercado a término. O sea, son compras que se hacen en un determinado momento, pero que se entregan y se pagan en el futuro. Eso se llama mercado a término. ¿Tá? Entonces, una de las críticas que se le hace siempre a los sistemas eléctricos, no solo acá en la Argentina, sino en todo el mundo, es que siempre se mira desde el lado de la oferta y nunca desde el lado de la demanda. O sea que uno tiene que comprar energía de lo que está disponible, pero por ahí las condiciones no son las que se ajustan a los clientes, ¿no? Entonces, la demanda muchas veces resulta ser insatisfecha porque la energía no llega en tiempo y en forma de lo que nosotros necesitamos. Pero bueno, nosotros nos vamos a ubicar dentro de lo que es la parte de la demanda, puede ser como un gran usuario, en el caso de que ustedes lleguen a estar dentro de una gran empresa, o si no directamente como una pyme, siendo simplemente un usuario de tipo comercial o industrial, dependiendo de qué actividad ustedes lleguen a tener en su empresa, y en esa manera es como a nosotros nos tienen en cuenta a la hora de vendernos la energía. Bueno, cuando se hizo la modernización del sistema eléctrico en la Argentina en el año 92, se lo hizo a través de esta ley que aparece acá, que es la 24065. Los componentes que tenemos son, dentro de la tipificación de esa ley, que también es una forma que técnicamente se la separa, tenemos las centrales de generación de energía, tal como le decía, tenemos el caso de Yacyretá, que es una central hidroeléctrica con nuestra región. Han comenzado a entrar en servicio, no sé si ustedes se fueron a hacer una visita de obra por ahí a Indunor o a Unitán, que ellos se autoabastecen de energía y a su vez entregan energía a la red, lo pueden vender. No sé si ustedes fueron a ver eso. Sí, yo cuando fui todavía estaban en En Indunor obra. instalando. Bueno, estaban en obra. Pero en definitiva, esto de lo que es la instalación de lo que hizo Unitán y de lo que han hecho Indunor, son los nuevos esquemas de la descentralización de la generación de energía. Entonces, son energías, si se quiere, de tipo renovables, porque obviamente usan un recurso que es renovable, es el desecho de su proceso industrial, pero que también es biomasa, así que se puede ir renovando, ¿no? Y se combinan las centrales generadoras. O sea, desde el punto de vista de nosotros como consumidores de energía, poco nos interesa desde dónde viene la energía, ¿no? Obviamente que por un compromiso ambiental y por una cuestión de conciencia social, tenemos que tender hacia las fuentes renovables, ¿no? Pero todas ellas son, sin distinción, centrales generadoras de energía, es decir, fábricas que producen energía. Después tenemos estaciones transformadoras, que son grandes centros de transformación de energía, que lo que hacen es transformar la energía eléctrica para poder ser transportadas a gran distancia. El transporte de energía eléctrica se hace siempre en alta tensión. Se lo hace en alta tensión porque transportando en alta tensión son menores las cantidades de pérdidas que tiene el sistema eléctrico. Es por ese motivo que se transporta en alta tensión. Esas estaciones transformadoras, tal como le decía, tenemos una que está yendo hacia Sáenz Peña, en la localidad de Puerto Bastiani. Si se van a Corrientes, van a ver una en ese lugar que se llama Santa Catalina. Si se van a Paso de la Patria, hay un gran centro de transformación también de energía eléctrica que está al sur de Paso de la Patria. Después tenemos los electroductos, que son las líneas de transporte de energía. Nosotros tenemos líneas de energía que son para hacer transporte de energía y otras que son para hacer distribución de energía.
El transporte de energía se hace en alta tensión. La alta tensión, los valores que se consideran para la alta tensión están por arriba de 100.000 voltios. Si uno se va a corrientes, al costado de la ruta va a ver que hay una serie de líneas de energía que esas funcionan a 132.000 voltios o 132 kilovoltios. Esas líneas de energía tienen unos cables que van arriba del puente. No sé si por ahí alguna vez ustedes se enteraron de que hay veces que tienen problemas esos cables que cruzan el puente, que cada tanto sufren un colapso por el alto consumo y cada tanto se queman y hay que cambiarlos. Todo ese sistema que es de transporte y de distribución de energía en alta tensión se llama electroducto. Después tenemos las subestaciones transformadoras, que son pequeñas estaciones transformadoras que están distribuidas tanto dentro de la ciudad como dentro de los barrios. Cada tanto por ahí a uno en la casa se le corta la energía, que no es que se le corta solamente a uno, sino que a unos cuantos vecinos se les corta la energía, y es porque algún que otro transformador por ahí tuvo una falla y se quemó. Bueno, esas son subestaciones transformadoras de energía. También hay subestaciones transformadoras de energía que están dentro de la ciudad. Allá por la avenida Soberanía Nacional y la calle Saspeña, no sé si alguien lo ubica, hay un centro de transformación de energía, que es una subestación transformadora. Hay otra que está allá por la avenida Sarmiento, no sé si ustedes conocen ahí al costado del shopping, el shopping Sarmiento, que hay una línea de energía que va por ahí y que pasa allá por el barrio Los Troncos. Bueno, ahí también hay una subestación transformadora de energía. Eso lo que hacen es acondicionar desde las líneas de alta tensión que vienen hacia otros transformadores menores, que son los que finalmente nos hacen llegar a nosotros la energía a nuestra casa. Después tenemos entes reguladores y administradores del sistema eléctrico. Acá dentro de lo que es la provincia del Chaco, nosotros básicamente estamos bajo la dependencia de la empresa SECHEP, que además de ser el distribuidor de energía, es quien regula y administra el sistema eléctrico dentro de la provincia, ¿no? Pero a nivel nacional existe una empresa que se llama CAMESA, que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, Sociedad Anónima, ese es su nombre. Es una empresa que hace de nexo entre aquellos que son productores y transportistas de energía con los distribuidores y consumidores de energía eléctrica. Cualquier cambio en la operación que se tiene que hacer en el sistema eléctrico de la energía se lo hace a través de esa empresa que se llama CAMESA. También tenemos el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación, por ahí en algunos gobiernos cambia de nombre, pero en definitiva es el Ministerio de las Obras Públicas, ¿no? Y también, además del Ministerio de Obras Públicas, nosotros tenemos la Secretaría de Energía de la Nación. La Secretaría de Energía de la Nación, además de administrar el mercado eléctrico, también interviene en el mercado de hidrocarburos. O sea que tiene varias cosas ahí por velar, ese ente regulador y administrador. Y finalmente estamos nosotros los usuarios. Recuerden que los usuarios pueden ser grandes usuarios o grandes consumidores de energía eléctrica. Tenemos el usuario PYME, que es el caso que por lo menos en la mayoría de los proyectos nos va a tocar, y después estamos los consumidores domiciliarios, que somos nosotros en nuestra casa. Bueno, además de lo que ocurrió acá en la Argentina, ¿no es cierto?, en el año 92, de tener una cierta modernización, que en realidad lo que hizo fue partir el sistema eléctrico entre quienes producen la energía, entre quienes transportan, entre quienes distribuyen y finalmente quienes utilizan la energía. Se hizo una partición desde el punto de vista operacional, ¿no? Tenemos, obviamente, quien produce la energía, quien la distribuye, quien la transporta, ¿no? Y finalmente quienes la utilizan. Pero ese era un sistema que no digo que quedó totalmente obsoleto, pero actualmente existe otra visión respecto de cómo debería ser el sistema eléctrico para ser un poco más eficiente. Que se pasa de un sistema centralizado, como está a la izquierda, hacia un sistema descentralizado, un sistema mucho más moderno. En el caso de que nosotros tengamos acá, o por lo menos ustedes tengan en cuenta, la generación local de energía, tal como lo tiene Indunor, o que lo tiene, por ejemplo, también Unitan, son pequeñas generadoras de energía que funcionan con ese nombre como aparece acá, que aparece como cogeneración de energía eléctrica.
La cogeneración de energía eléctrica se produce cuando un cierto productor de energía se autoabastece de energía y también puede entregar energía a la línea para ser consumida por otros usuarios. ¿Mm? Entonces, este sistema descentralizado, que es una tendencia futura, que bueno, dependiendo de la disponibilidad de inversiones y de las oportunidades que dé la Argentina para que este sistema se desarrolle, es un sistema que tarde o temprano va a llegar, ¿no? Acá en la región nosotros no tenemos una gran presencia de vientos, o sea que la generación eólica va a ser muy poco probable que se dé. ¿Mm? La presencia fotovoltaica no es de la mejor, o sea, hay una radiación interesante en nuestra región, pero obviamente no es una alta radiación como ocurre, por ejemplo, en la zona de la cordillera, pero sí se puede aprovechar, obviamente, la generación fotovoltaica. Pero bueno, por lo menos tenemos la generación de biomasa, que es el caso que nosotros estamos teniendo acá en Indunora, en Inditán, ¿no? Pero el sistema descentralizado, más allá de ser una visión nueva, es un sistema que optimiza el consumo de energía eléctrica y también lo puede hacer mucho más flexible a la generación de energía eléctrica, ¿no? Incorpora primero que una generación de tipo renovable, ¿no? Que es la generación que obviamente que está cuestionado la huella de carbono, la utilización de hidrocarburos y demás, justamente por la carga contaminante que tiene. Entonces, bueno, se le da un impulso desde hace unos años a todo lo que es la generación renovable, ¿no? La generación renovable lo que tiene como ventaja es que obviamente no solo que es un poco menos contaminante que las demás, ¿no? En algunos casos no genera ni siquiera gases de efecto invernadero, ¿no? Y por otro lado tiene algunas particularidades que se compensan con las otras formas de energía. Cuando nosotros hablamos de eliminación o la total descarburación del sistema eléctrico, que por ahí lo habrán escuchado ustedes, que hacia el año 2050, la mayoría de las economías del mundo, de las grandes economías, quieren descarbonizar completamente el sistema de generación de energía, o sea, dejar de utilizar hidrocarburos para la generación de energía. Es una meta muy ambiciosa que probablemente se dé, ¿sí? El tiempo dirá si es posible, pero obviamente que todas las formas de energía se complementan, ¿sí? La generación renovable, si bien es algo muy deseable, es algo que tiene muchísimas ventajas, también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, la generación fotovoltaica solamente es posible cuando tenemos sol, cuando lo tenemos obviamente que a pleno, ¿no? La generación hidroeléctrica es posible solamente cuando nosotros tenemos agua almacenada. ¿Mm? Los años donde tenemos bajo nivel de lluvia, tenemos los embalses, no le digo prácticamente secos, pero sí en un muy bajo nivel. En ese caso, no se puede tener una generación plena de energía eléctrica mediante las centrales hidroeléctricas, ¿no? Para la generación eólica, obviamente que necesitamos viento, y el viento no está presente todo el tiempo, ni tampoco se lo puede predecir exactamente cuánto o a qué velocidad va a soplar a determinada hora del día. Entonces, la generación renovable tiene una serie de ventajas, pero también tiene sus puntos débiles. Entonces, más allá de querer incorporar la generación renovable, lo que hay que hacer es complementar las diferentes formas de generación de energía. Y en el caso de que se quiera optar por una generación renovable, no tenemos que pensar solamente en una, sino tratar de incorporar todas las posibles, porque cuando una no está disponible, la otra puede estar, y así simultáneamente, ¿no? Otra cosa que incorpora esta es la comunicación M2M, que quiere decir machine to machine, es decir, se comunica directamente desde un generador de energía con un consumidor de energía, ¿no? Es el caso que tenemos, por ejemplo, acá en las plantas, como les comentaba, de Indunora o de Unitán, que tenemos un generador de energía que se encuentra próximo al consumidor de energía eléctrica. Eso le permite, o por lo menos le da la ventaja de tener menores pérdidas, porque la energía eléctrica es producida en un lugar, transportada y consumida finalmente a otro. Y como toda cosa, cuanto mayor es la distancia que hay que recorrer entre el punto donde se genera y donde se consume, la cantidad de pérdidas se hace mayor. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es ubicarnos lo más cerca
posible entre el punto de generación y el punto de consumo. Por eso es que se habla de un sistema que sea descentralizado y distribuido. El sistema centralizado tiene la desventaja de que hay lugares donde tiene gran producción de energía eléctrica, pero no necesariamente se encuentran cerca de los puntos de consumo. Eso obviamente que tiene pérdida de energía, a lo que hay que sumarle que hay que construir una línea de transporte de energía que puede ser significativa y que obviamente tiene un costo muy alto, ¿no? La optimización de consumo es algo que nosotros tenemos que buscar desde el punto de vista de ser consumidores. O sea, lo que tenemos que nosotros incorporar es formas de producción que consuman menos energía o que puedan producir la misma cantidad de una manera más eficiente. O sea, la optimización de consumo nos toca a nosotros como consumidores, no le toca a los que son productores de energía, ¿no? El menor congestionamiento que se da por el sistema descentralizado es porque al estar distribuido y al tener una grilla donde se puede comunicar más fácilmente una máquina que produce energía con otra que consume energía de manera descentralizada, no necesariamente nosotros tenemos que pasar esa energía por un ramal principal de transporte o de distribución de energía. ¿Eso qué es lo que hace? En vez de tener una línea central que viene y que distribuye de una manera que podría decirse arbolada la energía, nosotros tenemos una cuadrícula o tenemos una grilla, donde en algunos puntos de intersección de esa cuadrícula o de una grilla, yo puedo tener un generador de energía que inyecte energía a esa red y que se encuentre lo más cerca posible de aquel que lo consuma. Entonces, al hacer eso, yo lo que tengo es un menor congestionamiento, ¿no? Y puedo tener un sistema eléctrico que se encuentre operativo en la mejor medida posible. Tal como le decía hoy, la mayor cantidad de los problemas que nosotros tenemos en nuestro sistema eléctrico se deben a las fallas en la distribución de energía. Porque generación de energía en la Argentina no es que es una cosa de locos, pero es suficiente. Pero el problema está en que muchas veces no puede llegar hacia donde se la consume. Ese es un problema que viene dado por el lado del transporte y por otro lado por la distribución de energía eléctrica. Pero la mayoría de los problemas nosotros nos vamos a encontrar que se dan en la parte de distribución de energía. Y finalmente, en el caso de que uno pueda hacer este esquema que se llama cogeneración o que se pueda autogenerar su energía, le puede dar una independencia energética. La independencia energética se basa en esos términos, es decir, que uno pueda llegar a producir la energía que consume, ¿no? Hay una nueva legislación que entró en vigencia a finales del año 2015, que fue la que permitió la instalación de, o por lo menos conseguir el financiamiento de estos emprendimientos, como es el caso de la autogeneración de energía, que obviamente que ya la tenía Unitan y que también la tenía Indunor, pero que ahora le da la posibilidad de vender parte de esa energía. Eso es un sistema nuevo, con una legislación especial, que tiene tendiente justamente a la generación renovable de la Argentina, ¿no? Así que bueno, eso es también lo que se pretende llegar y que se pretende optimizar y ampliar en nuestro país. Lamentablemente es una cuestión que depende mucho de las inversiones que se puedan hacer. Obviamente que dependemos en ese caso de una fuente de financiamiento, de una tasa de interés que sea interesante y que sea lo suficientemente baja como para ser posible y pagable el emprendimiento. Así que la independencia energética y la generación distribuida que vamos a tener en un sistema descentralizado es una cuestión que, si bien es algo deseable, también tiene el punto débil de que precisa de altas inversiones, que obviamente en un contexto crítico, por lo menos desde el punto de vista económico, es difícil que se dé, ¿no? Pero tarde o temprano acá en la Argentina se va a ampliar eso, así que es cuestión de que algunos estemos preparados para eso. Dentro de esa legislación que en el año 2015 se aprobó para estas fuentes renovables de energía, hay algunas empresas que están obligadas a incorporar la generación renovable de energía o también a autoabastecerse de energía, ¿no? Así que además tenemos un requisito legal que tenemos que cumplir. Bueno, ahí tenemos cómo se genera la energía arriba, ¿no?
tenemos una central eléctrica, que es el lugar donde se fabrica la energía. Hay una estación transformadora, que es la que eleva la tensión. El transporte de energía se realiza en alta tensión, tal como aparece ahí, transporte en alta tensión. Eso se hace en alta tensión para disminuir las pérdidas. Después la distribución se hace en media tensión, que son las líneas de energía que nosotros tenemos que recorrer la ciudad, que son las que alimentan a los transformadores que tenemos en el barrio, o en esas famosas subestaciones de transformación de energía. Y después finalmente la distribución para los pequeños usuarios, para nosotros en nuestras casas, o alguna pyme que consuma poca energía, se hace en baja tensión. La distribución de energía en baja tensión es una red de energía trifásica, ¿no es cierto?, que son esos cables que se llaman preensamblados. Lamentablemente nosotros no estamos yendo a clase a la facultad, pero en la vereda de la UTN, si uno sale, cuando sale a la vereda, ahí en la línea municipal, o sea, el límite entre lo que es el edificio de la universidad con la vereda, si levanta la vista van a ver unos cables que vienen retorcidos o que vienen torsados. Bueno, esos cables se llaman preensamblados. Esos cables son los que hacen la distribución de energía. Desde ahí uno se conecta para su casa o para el consumo de energía que pueda llegar a tener, siempre y cuando sea en baja tensión. Hay algunas industrias que no son grandes consumidores de energía, pero obviamente que consumen más energía, el edificio de la UTN, por ejemplo, o que consumen más energía de lo que nosotros consumimos en nuestras casas. Ante esa realidad, muchas empresas o muchas fábricas tienen instalados sus transformadores. Entonces, en ese caso, tienen una estación transformadora que es propia de la empresa que nosotros vamos a operar. Así que entonces, nosotros generamos la energía o se genera en una fábrica o en una central de producción de energía eléctrica, se transporta en alta tensión para reducir las pérdidas, se la distribuye en una media tensión o se la distribuye en una baja tensión, y esa distribución se la hace de esa manera para poder ser utilizada en los propósitos que nosotros queremos. Hay pocas máquinas que pueden llegar a funcionar en esos valores que se llaman de media tensión. La mayoría de los motores eléctricos actuales que nosotros utilizamos en la industria son de corriente alterna. La amplia mayoría, por muy lejos que la amplia mayoría, son de corriente alterna, ¿no? La mayoría a su vez son trifásicos. Pero esos motores trabajan en baja tensión. Después más adelante vamos a ver la parte de motores, así que bueno, vamos a ver ahí en qué valores trabajan. Pero cuando los motores empiezan a ser más y más potentes, si alguno de ustedes por ahí se va a trabajar a una planta de producción de agua, alguna planta potabilizadora de gran capacidad, va a ver que las bombas más grandes que tienen ahí tienen motores que funcionan en media tensión. O sea, los motores cuando empiezan a hacerse más potentes, al igual que las máquinas cuando empiezan a hacerse más potentes, algunas de ellas tienen motores que operan en media tensión. Pero en general, lo que nosotros tenemos trabajando en la mayoría de las industrias son motores que funcionan con baja tensión. La iluminación que nosotros tenemos en nuestras casas también funciona con baja tensión. El freezer, la heladera, el aire acondicionado, todo eso que nosotros tenemos, incluso la computadora o el cargador del celular que nosotros tenemos, también funcionan con baja tensión. Una aclaración antes de seguir un poquitito. Toda esta energía de la que estamos hablando, sea en baja tensión, en media tensión, en alta tensión, todo lo que es la energía que nosotros utilizamos y consumimos para estos propósitos es corriente alterna. O sea, es energía eléctrica, pero en forma de corriente alterna. No es corriente continua. La corriente continua es la corriente continua que nosotros tenemos de las pilas o de las baterías, y también es corriente continua que nosotros obtenemos para cargar nuestro teléfono celular o la que usamos para cargar nuestra computadora, nuestra notebook, ¿no? Eso nosotros utilizamos la corriente alterna de la red, que es energía eléctrica pero en forma de corriente alterna, pasamos por un filtro con un rectificador y ahí obtenemos una corriente continua mediante esos aparatos que son esa fuente o esos cargadores, ¿no? Pero de lo que venimos hablando, lo que es la parte de generación, transporte, distribución y finalmente el uso de energía eléctrica, es
corriente alterna, o sea, energía eléctrica, pero en forma de corriente alterna. Bueno, dentro de las formas de producción más usuales que nosotros tenemos la energía eléctrica, tenemos las usinas que son de tipo convencional, la mayoría de ellas son de tipo térmico, pero dentro de las de tipo térmico nosotros podríamos dividir aquellas que son con combustible nuclear, que el combustible nuclear lo que hace es, por la reacción nuclear que se produce ahí, generar calor, ese calor produce vapor, ese vapor arrastra una turbina y esa turbina mueve un generador de energía eléctrica. Las centrales térmicas convencionales que nosotros tenemos son aquellas que en la Argentina la mayoría de las que tenemos queman gas natural, pero también funcionan quemando fuel oil, y hay algunas muy pocas que funcionan quemando carbón, ¿no? Esas también son centrales térmicas, pero digamos que esas son las más contaminantes si se quiere, ¿no? Después pasamos a la de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Que también pueden quemar biomasa, que es el caso de que tienen Indonoro Unitan, que son centrales térmicas, pero que en este caso queman una biomasa renovable. Bueno, tenemos la solar termoeléctrica. La solar termoeléctrica, como aparece ahí, es una forma de generación de energía que en la Argentina no está presente. Nosotros tenemos la generación fotovoltaica en la Argentina. La generación termoeléctrica lo que hace es, tiene un sistema de heliostatos, un sistema de espejos que apuntan a un concentrador. Ese concentrador es un punto caliente donde incide toda esa energía fotovoltaica concentrada, calienta un cierto punto, en ese punto lo que se hace es generar vapor y ese vapor arrastra una turbina. Esa turbina a su vez arrastra un generador. Después tenemos las centrales que son, ahí como aparece, atmosféricas, que son las hidroeléctricas, ¿no? Que lo que hacen es tener agua embalsada, que se abre una compuerta, esa compuerta arrastra una turbina hidráulica y esa turbina hidráulica arrastra un generador de energía. Finalmente tenemos ahí las que son atmosféricas, pero que son a través del viento, o que son las eólicas, como también se las llama, que mediante la energía del viento lo que hacen es mover una turbina, esa turbina arrastra un generador y ese generador es el que nos entrega la energía. Y después tenemos las centrales fotovoltaicas que, bueno, que son absolutamente estáticas, no tienen ninguna parte mecánica ni nada de movimiento, y que reciben la energía solar, la transforman en energía fotovoltaica, y eso con medios electrónicos se lo convierte a corriente alterna. Y ahí puede ser entregado a la red. La diferencia que hay entre una forma y otra de energía es la cantidad de pasos que tiene desde la obtención de una forma de energía hacia la forma de energía eléctrica, que es la que a nosotros nos interesa consumir, ¿no es cierto? Cada paso que tiene, obviamente que tiene una pérdida de rendimiento, y obviamente que cuanto más partes mecánicas tenga, uno, mayor costo de mantenimiento tiene, y ni hablemos de si tiene que encima suministrar un combustible que además tiene un costo de operación. O sea que ahí tenemos que sumar el costo de operación, el costo de mantenimiento, para llegar a obtener el costo de nuestra factura de energía, ¿no? En ese sentido, las formas renovables de energía tienen un menor costo, ¿no? En el caso de ser la quema de una biomasa de tipo renovable, nosotros lo que intentamos siempre quemar es quemar algún desecho. No es un combustible nuevo que nosotros expresamente fabricamos para poder ser quemado después en una central generadora de energía, sino que lo que se trata de hacer siempre es de utilizar un desecho para poder reducir el costo. Pero de todas maneras, las que son renovables, como el caso de lo que es la generación mediante viento, la generación hidráulica o la generación fotovoltaica, es una generación que tenga un bajo costo de operación y un bajo costo de mantenimiento. La desventaja que tienen es que obviamente tienen un alto costo de instalación, o sea, lo que es el costo de instalación es alto, pero su costo de operación y su costo de mantenimiento es muy bajo. En ese sentido compensan, pero a la larga es conveniente económicamente siempre irse a las renovables. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que les decía hoy. Todas las formas de energía se complementan, porque cuando una forma de energía no está disponible, la otra sí lo está. Así que dentro de eso que se llama la matriz de generación de energía,
que es la combinación de todas las formas de producción de energía que nosotros tenemos presente, puntualmente en este caso en la Argentina, lo que tenemos que tratar de tener es una matriz lo más diversificada posible, o sea, que abarque la mayor cantidad de formas de producción de energía, pero que puedan ser complementarias, es decir, que no se dependa exclusivamente de la forma fotovoltaica, no se dependa exclusivamente de la forma térmica, sino de que puedan complementarse una con la otra. Y cuando yo no tengo una disponible, la otra va a estar ahí para hacerle frente a la demanda de energía. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se me escucha bien? ¿Alguna pregunta tiene? Va bien, profe. Bueno, tenemos que tener en cuenta nosotros una cosa. Nosotros podemos tener, cuando uno tiene que darle arranque a la camioneta o al auto o a la moto en el que anda, tiene una batería, ¿no es cierto?, donde tiene almacenada energía, aprieta un botón, ese botón mueve un motor y ese motor hace arrancar el motor, ¿no? O sea, nosotros ahí almacenamos la energía en una batería, ¿no? Pero eso es corriente continua, ¿no? Lamentablemente la corriente alterna no puede ser almacenada tal como nosotros la almacenamos en una pila o en una batería. Más aún a escala industrial nosotros no la podemos tener en una brutal batería almacenada la energía. Entonces, tenemos el inconveniente de que debemos generar en función de la demanda. Y tiene que existir un equilibrio entre lo que es la generación o la producción de energía y la demanda, porque si tenemos un exceso de generación, vamos a tener un alto costo ocioso de centrales generadoras de energía que están produciendo energía sin poder entregarla, y si tenemos un exceso de demanda, tenemos el inconveniente de que forzamos mucho el sistema eléctrico, sea en el transporte, o sea la distribución, y nos terminamos quedando sin energía. O sea, tiene que existir un equilibrio entre la generación y la demanda. Pero tenemos el inconveniente que tenemos que tener presente de que no puede ser almacenada la energía eléctrica que nosotros vamos a consumir dentro de lo que es la escala industrial, ¿no? Sí lo podemos tener, tal como le decía, para una pequeña escala, ¿no? No es como la pila de la linterna que nosotros la tenemos cargada y cuando queremos la prendemos y ya está, ¿no? Entonces, lo que necesitamos nosotros incorporar dentro de un sistema eléctrico que sea lo más sano, si se quiere posible, o de lo más operativo posible, es tener centrales generadoras que sean flexibles, es decir, que puedan entregar a poca capacidad, a media capacidad o a carga completa. Hay algunas centrales que no pueden producir energía a baja potencia. Por ejemplo, una central nuclear no puede variar su potencia de una manera muy fácil que digamos. O sea, son centrales generadoras, puntualmente las nucleares, que normalmente se las llama de base. Es decir, la que comienzan a entregar energía eléctrica, comienzan a generar y son operativamente bastante económicas las centrales nucleares, ¿no? Dejando de lado el riesgo que tenga el combustible nuclear, ¿no es cierto? Son bastante económicas, pero tienen el inconveniente de que no pueden variar su potencia muy fácilmente. Variar la potencia o la cantidad de calor que el combustible nuclear nos suministra es posible, pero no es posible de una manera muy flexible que digamos. Los medios de control que existen para regular eso son bastante delicados, así que normalmente cuando una central nuclear entra en operación siempre lo hace a plena potencia. Pero a su vez tienen que ser lo más eficiente posible las usinas generadoras de energía, justamente para tener un bajo costo, ¿no? La eficiencia se basa en que nosotros podamos producir la mayor cantidad de energía posible con el mínimo de recursos. Así que de eso se trata. O sea, la central generadora ideal debería ser flexible, o sea, entregarme la cantidad de potencia que yo necesite, y a su vez ser eficiente. O sea, pero por supuesto que debería ser eficiente operando a baja escala, a media escala o a carga completa, ¿no? Hay un fenómeno que ocurre en cualquier sociedad, ¿no es cierto? Que independientemente de los ciclos económicos, independientemente de los fenómenos que se puedan producir, ¿cierto? Hay un fenómeno social que se llama crecimiento vegetativo de la población, ¿no? Independientemente de lo que ocurra en el contexto social, siempre la población aumenta, ¿no? Y después que tenemos el inconveniente también de que la forma moderna de vida que nosotros llevamos
nos lleva a consumir cada vez más y más energía. Hoy en día vivimos en un grado de confort que obviamente hace 30 años no existía, ¿no? Hoy casi todos ustedes en su casa tienen un aire acondicionado. Cuando yo era joven, obviamente no. No era que cualquiera tenía un aire acondicionado. Obviamente que ya existía el aire acondicionado, pero no era una cosa muy difundida que digamos. No existía el freezer. Quien tenía un freezer era alguien que obviamente tenía un poder adquisitivo muy alto hace un montón de años. No había la cantidad de aparatos electrónicos, ni tampoco la cantidad de accesorios que nosotros tenemos hoy en la casa. Entonces, la forma moderna de vida nos lleva a consumir cada vez más y más energía. Entonces, combinando eso de que tenemos un crecimiento permanente de la población, que se llama crecimiento vegetativo de la población, junto con el mayor consumo de energía eléctrica que esta vida moderna nos está demandando, tenemos el inconveniente de que se deben incorporar generadores de energía en forma permanente. Es una demanda que existe siempre en todo sistema eléctrico. Pero entonces, si nosotros no podemos incorporar generadores porque la situación no lo permite, como mínimo debemos nosotros optimizar el consumo. O sea que cada vez más tenemos que ir incorporando aparatos o tecnologías que vayan consumiendo menor cantidad de energía para prestar el mismo servicio. En cuanto a la iluminación, nosotros actualmente todas las lámparas que tenemos son, o prácticamente todas son de tipo LED. Son lámparas de bajo consumo de energía. O sea que es una forma de optimizar el consumo. Si uno mira hoy cómo viene cuando se van a comprar una heladera o un aire acondicionado, van a ver que el aparato viene rotulado con la eficiencia de energía que tiene. Le dice eficiencia tipo A, eficiencia tipo B, A más, A, 2 veces más y demás. O sea, en ese caso son máquinas que consumen menor cantidad de energía para producir el mismo servicio. O sea, una heladera de hoy enfría lo mismo que una heladera de hace 10 años, solo que lo hace consumiendo mucha menos energía. Entonces, de eso se trata de optimizar el consumo. Dentro de lo que es una industria, nosotros tenemos también eso de optimizar el consumo como un doble propósito, ¿no? Porque acá dentro de lo que es el proyecto nosotros vamos a hablar del costo y siempre se va a hablar dentro de lo que es el desarrollo del proyecto con el tema de reducir los costos. Pero el día que ustedes se vayan a trabajar por ahí, todos los días lo van a estar persiguiendo con el asunto de cómo se puede hacer para reducir los costos. Y uno de los costos es el consumo de energía eléctrica. O sea que, de todas maneras, siempre se tiene que buscar optimizar el consumo de energía eléctrica. O sea, buscar máquinas más eficientes y, a su vez, tener procesos que consuman menos energía para prestar el mismo servicio. De nuevo, tengan en cuenta esto de que todas las formas de energía son complementarias. O sea, más allá de que no es deseable tener gases de efecto invernadero, más allá de que es deseable reducir la huella de carbono, tienen que tener presente de que la forma de producción de energía ideal no existe. Siempre alguna contaminación va a estar. Pero tampoco no podemos depender de una sola fuente de producción de energía, sino que deben ser todas complementarias. Lo que tenemos que hacer es, o reducir las que son contaminantes, o las que son muy contaminantes, tratar de hacerlo lo menos contaminante posible, ¿no? Y hay otra cosa ahí, que sin disponibilidad de energía no hay un desarrollo posible. Acá en la región nosotros hay energía eléctrica, no les voy a decir que no, pero obviamente no es un lugar donde existe una gran capacidad de llevar adelante un emprendimiento donde se tenga un consumo intensivo de energía eléctrica. Y no solo no tenemos disponibilidad de energía eléctrica, sino tampoco no tenemos una red de gas que nos suministre gas para las industrias. O sea que esas son dos barreras que nosotros tenemos acá en la región para el desarrollo. No contamos con mucha energía eléctrica y tampoco contamos con gas para tener una fuente de calor suficiente para un montón de procesos donde obviamente ustedes sabrán de que se necesita una forma de generación de calor para poder llegar a producir todas las transformaciones que ustedes vayan a tener ahí. Bueno, estas son dos comparaciones que nosotros tenemos entre el año 2008 y el año 2012 respecto de las centrales generadoras de energía que existían en aquel entonces, ¿no? Bueno, si nosotros comparamos
la imagen de la izquierda, y nos centramos acá en la región del NEA, vamos a ver que la única central generadora de energía que existía está ahí en la provincia de Corrientes, frente al Paraguay, que es Yacyretá, una central hidroeléctrica. A partir de ahí, en el año 2012, resulta ser de que a fines del 2008, el sistema eléctrico en la Argentina comenzó a tener una serie de problemas, porque obviamente con la reactivación de los ciclos económicos, resulta ser de que se consume mucha más energía. Si hay algo que indica la fortaleza económica de un país, es el consumo de energía eléctrica que pueda llegar a tener. O sea, un claro indicador de la marcha de la economía es el consumo de energía que un país pueda llegar a tener. Entonces resulta ser de que comenzó a faltar energía en la Argentina, y lo único que quedaba hacer para poder incorporar generación de energía de manera rápida era teniendo mediante generación térmica. En ese caso lo que se empezó a dar mucho impulso fue un sistema o un plan que se llamaba energía delivery. Más allá de que nosotros hoy tenemos la palabra delivery muy incorporada a nuestras vidas, en aquel momento resulta ser de que se lo llamó de esa manera. Este sistema de energía delivery consistía en una serie de generadores de energía, que son generadores diésel, ¿no es cierto?, que se ponían en determinados lugares, puntualmente en la cercanía de grandes centros de consumo de energía eléctrica, y esos suministraban energía eléctrica a esos lugares. Si ustedes se van a la ciudad de Formosa, van a ver en la periferia de la ciudad de Formosa, ahí sobre la avenida de Circunvalación, que es la que va hacia Clorinda, que tienen un gran centro de generación de energía de ese tipo, que todavía está activo, ¿no? Si ustedes se llegan a ir hacia la ciudad de Castelli, van a ver también que camino a Castelli, en su entrada, van a tener una serie de generadores de energía eléctrica que están ahí en un parque. Si se van a la ciudad de Saspeña, antes de llegar a Saspeña, donde está la vieja usina de SECHEP, ahí del lado donde está el zoológico de Saspeña, van a ver que también están esa serie de generadores. Entonces, lo que se pasó en el año 2012, que ustedes ven a la derecha, son esa serie de puntos rojos que se incorporaron un montón de generadores térmicos en la proximidad de todos esos lugares donde se tenía un gran consumo de energía eléctrica. La forma de generación diésel no es la más contaminante de todas, pero obviamente no es una de las menos contaminantes para producir energía por medios térmicos. Pero bueno, en aquel entonces no había otra opción, así que se incorporó eso. En el año 2012, nosotros teníamos en la Argentina, además de la forma de generación que ya existía, con algunos con medios renovables, otra con las formas de energía hidroeléctrica, que a la izquierda vemos bastante, bueno, a la derecha además se le sumaron todo lo que era la generación térmica. Después de ahí, nosotros tenemos que a partir del año 2015 comenzó el impulso a todo lo que es la parte de energías renovables. Entonces ahí, si nosotros miramos en nuestra región, vamos a ver la fábrica de biomasa, que le aparece acá, de La Escondida, y también tenemos Unitán, ahí en esas dos. Bueno, afortunadamente mucho de esto pudo entrar en servicio, es una cosa que sumó muchísimo al sistema eléctrico de la Argentina, ¿no? Y además hay una fecha que le aparece en las leyendas que están abajo, ¿no es cierto? Que en el año 2020, en el mes de septiembre, el 22,38% de la demanda de energía fue cubierta por energías renovables, ¿no? Ese fue un hito que se produjo en el sistema eléctrico en la Argentina, ¿no? Algo inédito hasta ese entonces. Esa cantidad de energía renovable fue posible, ¿por qué? Primero porque se tenía todo lo que eran los nuevos parques o estas nuevas usinas de generación de energía ya prontas para entrar en servicio. Se combinaron una buena carga de vientos, una alta radiación solar, y obviamente que justo en ese momento era bajo el nivel de consumo en el sistema, o sea, el sistema no se encontraba a pleno en ese momento. El pico de pleno, el pico de consumo eléctrico en la Argentina normalmente se da en verano, se da alrededor del mes de febrero normalmente. Septiembre es un mes que si bien se consume energía eléctrica, no está en el pico de la demanda. Pero obviamente que se pudo cubrir mediante algo histórico ahí en ese momento en la Argentina, la gran parte o una gran proporción del consumo de energía eléctrica mediante fuentes absolutamente renovables. De nuevo, las fuentes renovables son muy buenas, obviamente que
sería deseable que se incorporen en la mayor medida posible, pero fíjense los factores que se combinaron. Gran carga de viento, porque obviamente si no tenemos viento, la generación eólica no es posible. Alta irradiación solar, porque si no, no es posible que nosotros tengamos generación de energía, ¿no? Y si se fijan la hora, a las 15:40, tenemos irradiación solar plena. Si eso hubiese sido, qué sé yo, a las 9 de la noche, no hubiese sido posible, porque obviamente el sol no estaría presente. Así que, entonces, todas las formas de energía, de nuevo, deben combinarse. Más allá de que busquemos incorporar renovables, tenemos que también pensar en que las renovables por sí solas no pueden hacerlo todo. Bueno, con la nueva legislación esa que hubo sobre las energías renovables, ahora tienen prioridad de despacho las energías renovables, ¿no? Resulta ser de que hay una cosa acá en la Argentina, o mejor dicho, esa empresa que se llama CAMESA, que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista de la Argentina, que tiene una subdependencia que se llama el despacho de cargas. Ese despacho de cargas es una oficina que lo que se encarga de hacer es decir, bueno, qué central en orden de importancia desde el punto de vista de la cantidad de energía que pueda entregar y además de su importancia económica, va entrando en servicio a medida que se va demandando energía en el sistema. Las energías renovables tienen prioridad de despacho, o sea, independientemente de que esté otra en capacidad de entrar en servicio, si la que puede entrar en servicio es una renovable, tiene prioridad de despacho. O sea, todo lo que es fuente renovable tiene que entrar primero en servicio antes de las otras. Por supuesto que las renovables solas no pueden, pero en el caso de que, por ejemplo, tengamos que cubrir una faltante de energía y tengamos para elegir o una fuente renovable o un generador diésel, obviamente que se le va a dar prioridad de despacho primero a la renovable. De eso se trata la prioridad de despacho, o sea que en igualdad de condiciones, la renovable entra en servicio y no la otra. Bueno, entonces, a pesar de ese pico histórico que está ahí, en septiembre de 2020, la generación todavía sigue siendo pequeña en la Argentina. La promedio es menor al 11%, ¿no? Y lo que preveía esa ley, a fines del 2019 se debía alcanzar el 12% de lo que era la generación de energía. Todavía no se alcanzó ni siquiera hoy, pero bueno, esperemos que se pueda llegar a lograr, ¿no? Así que vamos a tratar de apostar a las fuentes renovables, ¿por qué? Por un compromiso ambiental y obviamente para poder tener sistemas más flexibles y más económicos de generación de energía. Bueno, acá hay comparaciones respecto de cómo venía el sistema eléctrico, ¿no? Cómo se fue avanzando. Desde lo que se hacía antes a lo que nosotros tenemos en el año 2019 todavía, ¿no? Bueno, hay una cosa que dentro de la Argentina lamentablemente se da, que es la alta dependencia de los combustibles fósiles, ¿no es cierto? O por lo menos de lo que son las fuentes térmicas. Si nosotros hacemos la comparación, incluso de lo que ocurría hace unos años hasta lo que ocurrió en el año 2019, la incidencia de las formas térmicas de producción de energía, en la Argentina todavía seguimos teniendo alrededor de un 60% de esa matriz que es de origen térmico. A su vez, ese origen térmico, si nosotros lo tenemos desglosado, ahí en la parte superior, tenemos, por ejemplo, lo que son la generación de los ciclos combinados, los turbogeneradores, que son turbinas de vapor que por algún medio térmico generan vapor y que arrastran un generador. Después las turbinas a gas, que son las turbinas que funcionan tal como la turbina de un avión, ¿no es cierto? Y después finalmente los generadores diésel, que son esos que le decía hoy, como el programa ese que se llama energía delivery. Lo de ciclos combinados, no sé si ustedes tienen idea de qué significa un ciclo combinado, o si hablaron en alguna de las materias qué es por lo menos una generación térmica de ciclo combinado. No sé si alguno por ahí recuerda. Me suena el término, profe, pero no me acuerdo bien qué era. Bueno, sí, en TED me parece que se daba, pero... Bueno, el ciclo combinado en realidad es una forma de generación de energía. En este caso se trata de una generación térmica, o sea, se combinan dos fuentes de calor diferentes, por eso se llama ciclo combinado, de dos orígenes diferentes para obtener calor. Por ejemplo,
Nosotros tenemos el caso de turbinas a gas, que es el caso de ni más ni menos que la turbina como la que tiene un avión. O sea que en una cámara de combustión quema un combustible, ese combustible es el que arrastra la hélice, o en ese caso, en el caso de un avión, ¿no es cierto?, lo que hace es generar la reacción y el empuje de un avión. Pero obviamente que por los gases de escape, o por el escape de esa turbina, salen gases calientes. Esos gases calientes se utilizan para precalentar, ¿cierto?, otra etapa, o sea, el salto entálpico que nosotros tenemos en esa etapa es aprovechado para producir un segundo salto entálpico en otra etapa. O sea que el ciclo combinado son normalmente dos formas de generación de calor que se combinan y que una lo que hace es ahorrar un poco de energía en la siguiente. Normalmente lo que se combina son turbinas de gas con turbinas de vapor. Eso es un ciclo combinado. Lo que se busca hacer en ese caso es aumentar el rendimiento en el consumo de combustible. La mayoría de la generación por medios térmicos en la Argentina es mediante ciclos combinados, y en la mayoría de los casos, en la amplia mayoría, se lo hace quemando gas natural. Pero así todo, por más que sea la forma más eficiente, no dejamos de depender de un combustible fósil. Y eso es lo que en la Argentina a nosotros nos lleva a tener una gran cantidad de consumo de combustible y obviamente una alta dependencia de fósiles, y que también eso incide en el costo de la energía. O sea que comparativamente el costo de la energía frente a otros países es bastante alto, justamente por el consumo de combustibles fósiles. Si hay algo que hace de que la tarifa en la Argentina no sea tan alta, es justamente por los subsidios que existen a la energía. Pero si tuviésemos que pagar la tarifa plena, obviamente que sería una cosa bastante alta. En el año 2019, si bien seguimos teniendo una alta dependencia de los combustibles fósiles, vemos que se redujo desde un 65,8% de medios térmicos que teníamos antes a menos de un 60% por medios térmicos. En este momento, en el año 2021, la cosa no varió demasiado, o sea, seguimos en los alrededores de un 60%, pero menos de un 60%. Y dentro de lo que es la parte de las energías renovables, ahí lo miramos en el grafiquito de la derecha, ese porcentaje en el año 2019, que es de 5,8% de renovables promedio a lo largo del año, está descompuesto de esta manera. Ahí podemos ver de que la mayoría del origen es de tipo eólico, sigue la hidráulica renovable, o sea que son las centrales hidroeléctricas, pero menores a 50 megavatios, o sea, son pequeñas centrales de generación de energía. No es el caso de Yacyretá o no es el caso de Salto Grande, que nosotros las tenemos en la provincia de Entre Ríos, sino que son pequeñas centrales de generación de energía, pero de tipo hidráulico, pero que se lo llama renovable, que son menores a 50 megavatios. Tienen pequeños embalses, no causan un impacto muy grande, pero son de producción de pequeña escala, ¿no? En los últimos 3 años lo que hubo sí fue un gran salto de la energía solar. Todavía obviamente que no nos llegó a impactar este año el verano, pero ahora cuando lleguemos al verano, ese 10% de producción de energía solar se va a dar un salto significativo, así que bueno, lo que se va a incorporar mucho más, porque últimamente entraron en servicio varios parques de generación de tipo fotovoltaico, bueno, vamos a ver un salto nosotros en la generación de energía solar. O sea que la renovable va a sumar un poquitito en el ítem de lo que es la generación fotovoltaica. Bueno, acá tenemos un par de comparativas, ¿no es cierto?, de las líneas de transporte de energía, que son líneas de transporte de energía en alta tensión, que se dan desde los lugares de producción de energía hacia los lugares de consumo, que nosotros lo teníamos en el año 2008 versus el año 2012. Lo que se hizo en el año 2012, o por lo menos a fines del 2012, lo que se pudo llegar a concretar, fue el cierre de un montón de sistemas un montón de partes de este sistema de interconexión de energía, ¿no es cierto? Acá en la Argentina, el sistema eléctrico, o por lo menos el esquema de líneas de transporte de energía, se llama Sistema Argentino de Interconexión. Ese Sistema Argentino de Interconexión lo que hace es tener un montón de líneas que interconectan desde los lugares donde se genera la energía hacia los lugares donde se consume la energía.
Obviamente que lo hace a través de líneas de transporte, ¿no? Este sistema de interconexión o sistema argentino de interconexión, lo que trata de hacer es, primero conectar obviamente los lugares de producción con los lugares de consumo, pero más allá de llevar la energía, lo que trata de hacer es mantener operativo el sistema y que se pueda llegar con energía de manera ininterrumpida, ¿no? Y lo que se trata de hacer acá, al igual que, por ejemplo, lo que ustedes van a tener después en un sistema de conducción de vapor o ese tipo de cosas, es tener un sistema interrumpido y muchas veces para darle fiabilidad a eso, van a ver que se necesita tener un sistema que es anillado. ¿Por qué se necesita tener un sistema anillado? Porque si falla un camino por el que va la energía o por el camino por el que va el fluido, entonces está el otro camino de respaldo que nos puede llegar a hacer llegar el fluido, ¿no? Muchos consideran también que la energía eléctrica es el fluido eléctrico, lo llaman de esa manera, ¿no? Así que por ese motivo es que también se utiliza un sistema anillado, ¿no? Si ustedes ven la comparación de el año 2008 contra el año 2012 y miran la parte acá, el norte del país, que es nosotros donde estamos, van a ver que en el año 2008, acá, hacia el norte del Chaco, el camino está abierto. O sea que acá no hay un anillo cerrado. Si ustedes lo miran en el año 2012, acá van a ver que existe un anillo cerrado, ¿no? Si ustedes miran entre lo que es el área metropolitana o el AMBA o el Gran Buenos Aires, van a ver que desde la provincia de Neuquén viene acá una doble terna por un lado y viene otra que viene más al sur. Este sistema lo que hace, más allá de tener una gran capacidad de transporte de energía porque tiene un doble camino por el que puede recorrer, le da fiabilidad al sistema, porque en el caso de que falle el tramo este que estaría más al norte, el tramo que está más al sur puede seguir entregando energía. Esa es la ventaja de tener un sistema anillado, porque si vamos a suponer que yo tenga acá en el medio del camino una interrupción en esta línea de energía y no puede llegar por este lado, puede llegar por el otro. Esa es la ventaja de tener un sistema interconectado y anillado. Entonces, lo que se hizo hacia el fines del año 2012 es tener un montón de lugares acá donde se cerró el anillo para darle más fiabilidad al sistema, ¿no? Se hizo también hacia acá, hacia el sur. Si ustedes lo ven, acá, en este lado, a la izquierda, no lo van a tener en el año 2008, pero en el año 2012 van a ver que sí que está presente, ¿no? O sea que en lo que hace a las líneas de transporte, desde el año 2008 hacia el año 2012, se produjo un avance, ¿sí? Pero bueno, desde el año 2012 que estamos medio que en la misma situación en cuanto a líneas de energía. Hay algunas pequeñas líneas de energía o pequeñas interconexiones que se están haciendo. ¿Sí? No sé si alguno se suele ir hacia Paso de la Patria, si conoce unas torres altísimas que hay allá que cruzan energía desde la provincia de Corrientes hacia el Chaco. Bueno, esas torres, por ejemplo, se están renovando y esa línea se está cambiando. O sea que no es una nueva línea, sino que es el reemplazo de una línea existente. Uno de los problemas que tenemos acá en la Argentina es que muchos de estos sistemas de transporte de energía ya tienen su vida útil completada y que tienen que ser renovados. Bueno, en este caso se está renovando eso. Y hay un montón de pequeñas interconexiones en este sistema de líneas de transporte que actualmente se está haciendo. Grandes líneas no se están haciendo, pero sí, digamos que se está haciendo un poco de mantenimiento y de reemplazo de líneas existentes. Pero de todas maneras, desde el año 2008 para acá han habido avances en lo que son las líneas de transporte de energía, pero que obviamente todavía falta mucho por hacer, ¿no? Si uno mira la comparación, va a ver que hasta el año 2000, o sea, acá no aparece, ¿no? Pero hasta el año 2006, todo el sistema patagónico estaba absolutamente aislado del sistema argentino de interconexión, ¿no? O sea que las provincias que son llamadas patagónicas no tenían ningún nexo con el sistema norte de energía del país, ¿no? Eso obviamente obligaba a que en el sur se genere su propia energía, se lo transporte y se lo distribuya de manera aislada al resto. O sea que era como que eran dos sistemas absolutamente independientes uno con el otro, y eso lo que hace también es que no se pueda llegar a tener una interconexión, y en el caso de que se necesite energía tanto en el sur, que puede ser entregada por el norte, tampoco a su vez, si hay energía disponible en el sur, no puede venir hacia el norte.
Por ese motivo es que es deseable tener un sistema interconectado, que a su vez tiene que ser anillado para poder darle una mayor fiabilidad al sistema. Bueno, ahí está lo que les decía, ¿no es cierto?, de que ese sistema patagónico estaba aislado, ¿no es cierto?, del norte. Y ahí nosotros lo que vamos viendo a través de los años, que están año 97, 2007, 2012, 2018, así, es cómo la potencia, o sea, cómo la generación fue creciendo. O sea, la producción de energía en la Argentina fue creciendo. Pero esto no es que creció por una cuestión caprichosa, ni mucho menos, sino que ocurre algo que era lo que yo le iba diciendo hoy, que era el crecimiento vegetativo de la población. O sea, hay que suministrar cada vez más energía para poder llevar adelante ¿cómo es?, la demanda del fenómeno social. Entonces, hay que incorporar mayor cantidad de energía para poder atender esa demanda o ese consumo de energía que nosotros tenemos. Otra cosa, no solo se trata de suministrar energía para nosotros poder tenerla en la casa, sino que tengan ustedes en cuenta que la industria sin energía tampoco puede funcionar. Así que bueno, este crecimiento de lo que es la potencia instalada, o sea, de lo que se genera de energía, tiene que ir creciendo a medida que va a pasar el tiempo. No solo por el crecimiento de la población, sino por una cuestión de desarrollo industrial. Bueno, el pico de consumo histórico, que todavía no fue quebrado hasta el momento, se dio el 8 de febrero del año 2018, ¿no es cierto? Ese pico de consumo normalmente se da a la hora de la siesta. No recuerdo a qué hora se dio, pero alrededor de las 15 horas seguro que fue. Ese pico de consumo obviamente que no llegó a darse hasta este momento por dos cuestiones, ¿no es cierto? Uno, puntualmente por una crisis económica que existe, que la crisis económica hace que se consuma menos energía, y también un montón de actividades fueron ralentizadas por el hecho de esta pandemia que hubo, ¿no? Aparte, un verano tan caluroso como ese año, hasta este momento afortunadamente no llegó a haber, pero puede ser que el año que viene, en nuestro verano, en el mes de febrero, podemos llegar a tener una sorpresa que pueda llegar a ser muy caliente, y más allá de producirse un pico de consumo en el mes de febrero, probablemente hasta puede incluso ser quebrado este récord de consumo que hasta el año 2018 se dio y por el momento no pudo ser superado. Bueno, acá nosotros tenemos cómo vino la demanda de energía, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? En el gráfico superior nosotros tenemos un gráfico de barra donde tenemos los distintos consumos de energía, y un poquitito exagerado tenemos otro gráfico donde se ve la variación porcentual que hubo de energía a lo largo de los años, ¿no? Si bien nosotros vamos viendo de que en algunos momentos cae el consumo de energía, lo que vemos es que la tendencia siempre está al crecimiento, ¿no? O sea que, tal como les decía hoy, a lo largo del tiempo siempre se tiene que ir dando la incorporación permanente de generación de energía para satisfacer las demandas que la población llega a tener en cuanto a su consumo. O sea que la tendencia siempre va a ser ir para arriba. Si ahí ve lo que dice a la derecha, la demanda total de energía que existió del año 2019 versus el año 2018 tuvo una caída del 3,1%, eso obviamente que se da por el contexto de una crisis económica. El consumo de energía es algo que sí o sí refleja la marcha de la economía en un país. Así que, si quieren saber cómo va la economía, lo que tienen que mirar es el consumo de energía eléctrica que va teniendo. No solo porque nosotros, los usuarios residenciales, tenemos menor disponibilidad para pagar la tarifa de energía y cuidamos un poquitito más la energía, sino que la industria produce a menor escala y obviamente que se consume menos. A su vez el comercio también se ralentiza, así que obviamente que se consume menos energía por ese ítem, así que todo ese combo va dando de que cuando existe una crisis económica, nosotros tenemos un menor consumo de energía eléctrica. Bueno, en cuanto a la participación de demanda, nosotros tenemos las diferentes regiones, ¿cierto? Tenemos el NEA, tenemos el NOA, el Litoral, Buenos Aires, el Comahue. Lo que nosotros vamos a ver de que hay un fenómeno que se produce en la Argentina, que en el Gran Buenos Aires tenemos el mayor consumo de energía eléctrica, ¿cierto? Ahí le dice el 37,7% de la demanda total de energía se da en el área de Gran Buenos Aires, ¿no?
pero también vive aproximadamente el 30% de la población, y si uno ve la superficie que ocupa, obviamente que es muy pequeñita comparada con el resto del país. O sea que tenemos una gran concentración de consumo de energía, pero también ese consumo de energía no solo se da porque allí el poder adquisitivo es más alto, sino que también porque allí tenemos instalada gran parte de la, o mejor dicho, la mayor parte de la industria de la Argentina está concentrada en ese lugar. Así que bueno, ese combo hace de que se tenga que suministrar con una cantidad monstruosa de energía, hay una concentración en el consumo de energía en ese lugar, y que también resulta ser de que ahí se refleja un poquitito lo que hoy le decía. La mayoría de los problemas que se dan en la Argentina no son por generación ni son por transporte de energía, sino por distribución de energía eléctrica. Porque si nosotros comparamos, vamos a ver que el NEA consume solamente un 7% de la energía, o sea que son las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. No consumimos más del 7% de la energía que se consume en la Argentina, ¿no? Solamente con la central generadora de Yacyretá para abastecer esta región sería más que suficiente. O sea que, si nosotros miramos, existe una alta disponibilidad de energía. El problema está dado casi siempre en la distribución, que falla una línea, que falla un transformador, que fallan ese tipo de cosas. O sea, la mayor parte de los problemas que nosotros tenemos se dan por un sistema de distribución de energía que obviamente tiene un poquitito de obsolescencia, que tiene una alta concentración y tiene una demanda muy concentrada y que obviamente forza muchísimo ese sistema de distribución, y es el que nos da la mayoría de los problemas. Bueno, bueno, acá nosotros miramos las curvas de demanda de energía eléctrica, o son las curvas de consumo que nosotros tenemos. Está del año 2020 porque últimamente, y de unos 5 años a esta parte, comenzó a hacerse notorio un fenómeno, ¿cierto? Nosotros, si comparamos la curva de demanda de un día de invierno contra la de un día de verano, es una cosa distinta. En verano, nosotros a la hora de la siesta tenemos el pico de consumo, ¿no? Y después a la noche volvemos a tener otra vez una elevación del consumo de energía, ¿no? Y en invierno nosotros tenemos un pico que se da alrededor del mediodía o de la siesta, y después a la noche, ¿no? Pero en invierno comenzó a hacerse cada vez más elevado este pico, porque la generación de calor, o por lo menos lo que es la calefacción, nosotros empezamos a utilizar cada vez más ese tipo de aire acondicionado que lo llamamos split, que son de tipo frío-calor. O sea, se empezó a ver un fenómeno, que pasamos de la calefacción convencional en las grandes ciudades, que es normalmente mediante el uso de gas, empezamos a utilizar este tipo de generación de calor, o por lo menos este medio de calefacción. Eso comenzó a modificar las curvas de demanda. O sea que el fenómeno que nosotros tenemos es que ahora en invierno la demanda de energía comenzó a tener picos cada vez más elevados, que se acercan cada vez más a los picos, perdón, que en invierno nosotros comenzamos a tener picos cada vez más elevados que incluso comienzan a acercarse a los picos de verano. Todavía no le llegan, pero veremos con el tiempo si nosotros comenzamos a tener cada vez más demanda de energía eléctrica en invierno por calefacción, y eso nos va a llevar a todavía desequilibrar un poquitito más el sistema eléctrico. Estas curvas de demanda lo que dan es el aviso, o por lo menos la indicación de en qué momento tengo que incorporar más generación de energía, porque este pico de demanda de energía obviamente que debe ser abastecido por un sistema de generación, de transporte y distribución de energía. Porque esta demanda que se consume acá, que nos está mostrando en el pico de consumo, tiene que ser generada en algún lado para llegar hasta ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es de qué manera atendemos esa demanda, y de qué manera también nosotros como usuarios podemos contribuir a que esos picos no se den de manera tan grosera, ¿no? Pero a su vez, en el caso de que no tengamos nosotros nada como hacer como usuarios, porque obviamente hacemos nuestra parte, sino que lo que falta es generar energía, transportar y distribuir, resulta ser de que tenemos una serie de problemas que tenemos que atender, ¿no? Primero, las centrales y líneas de energía que se encuentran en ejecución. En este caso le decía que hay muy pocas que se encuentran en ejecución, y
no es que se están haciendo líneas nuevas, sino que lo que se está haciendo es renovar o mantener las existentes. Pero obviamente necesitamos mayor cantidad de centrales generadoras de energía para que puedan entregar energía y líneas que las puedan transportar, ¿no? La edad de los sistemas de generación, transporte y distribución también resulta ser de que en muchos casos en la Argentina llegan a su vida límite, ¿no? Cuando se proyecta uno de estos sistemas, si una línea de energía o ese tipo de cosas, la vida útil que tienen normalmente se proyecta a 20 años. Ustedes tienen un poquitito más de 20 años, pero cuando lleguen a los 40 años se van a dar cuenta de lo rápido que pasan 20 años, y ahí van a ver de que cuando se dieron cuenta, todos estos electroductos o los sistemas de generación o distribución de energía ya tienen su vida útil cumplida y deben ser renovados o deben ser ampliados, ¿no? Así que tenemos electroductos insuficientes, ya sea por una cuestión de edad o por falta de capacidad. La matriz en la Argentina, tal como les decía, o sea, la combinación entre medios fósiles, entre medios térmicos, entre medios renovables y demás, le falta ser diversificada justamente para poder tener un despacho más económico y una mejor tarifa de la energía. Eso no está dado, comenzó a hacerse, pero obviamente que se detuvo un poquitito, pero esperemos que en el futuro pueda darse. Y tenemos una alta dependencia de combustibles fósiles, o sea que tenemos una energía que es obtenida primero que por un combustible contaminante y además que se convierte en cada vez más caro, ¿no? La Argentina es un país que tiene petróleo y que tiene gas, pero no es un país productor ni de gas ni de petróleo. Tiene reservas, pero obviamente, más allá de que lo que produce son insuficientes frente a una alta dependencia de fósiles. Si no tuviésemos una alta dependencia de combustibles fósiles para atender la demanda de energía, nuestras reservas serían suficientes, pero resulta ser de que no los tenemos, justamente por una alta dependencia. Los planes de ahorro energético en la Argentina se produjeron en el año 2004 y en el 2006, unos programas que eran de uso racional de energía eléctrica. Actualmente no existe ninguno de esos y digamos que el único incentivo que uno tiene como usuario para ahorrar energía simplemente es la tarifa, ¿no? Pero digamos de que no hay un plan de optimización del consumo de energía. En el año 2002 y en el año 2006 el Estado se había hecho cargo, o por lo menos había planteado, programas de uso racional de energía eléctrica. Yo creo que sería hora de que también otra vez se vuelva a dar por lo menos un empuje oficial a ese asunto para volver a poder tener por lo menos un reequilibrio en el sistema eléctrico, ¿no? Después que tenemos un desequilibrio tarifario, cada distrito, cada provincia paga una determinada tarifa de electricidad, ¿no? Lo que paga de energía acá en el Chaco no es lo mismo que se paga en Corrientes ni es lo mismo que se paga en Buenos Aires. Ese desequilibrio tarifario obviamente que es una barrera de desarrollo para cualquier región. No existe una tarifa de energía unificada. Entonces muchas veces uno no puede ir a competir contra otro de que paga la energía eléctrica mucho más barata, en especial si el proceso que tiene es intensivo en cuanto a consumo de energía eléctrica. Y finalmente las pymes no tienen planes específicos o por lo menos una tarifa diferenciada para lo que es el consumo de energía eléctrica. Así que eso podría ser también una cosa que se podría implementar para justamente favorecer el desarrollo económico o por lo menos para llevar adelante los emprendimientos productivos. Así que bueno, esperemos que el futuro sea un poquitito más benévolo en cuanto al sistema eléctrico. Por el momento, todavía a pesar de todos los inconvenientes que tenemos, no se ha llegado a un colapso. Hay algunas fallas que se producen normalmente, ¿no es cierto?, de cortes de energía y demás. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero en el año 2019, acá en la Argentina hubo un corte masivo de energía, que en algunos lugares hasta 40 horas estuvieron sin energía eléctrica. Más allá del problema que se ocasiona, ¿no es cierto?, en una casa, si se corta la energía y vuelve, pueden pasar 2 horas, pueden pasar 4 horas, pueden pasar 6 horas, y más allá de las molestias que pueda tener, los inconvenientes no son una cosa mayúscula, ¿no? Pero imagínense ustedes en una industria donde tienen una cinética en la reacción, donde ustedes tienen que entrar en régimen y tengan que mantener el proceso en marcha. Si se les llega a producir un corte de energía por 2 horas o por el tiempo que fuere, obviamente que se les ve interrumpido el proceso y para volver a entrar en régimen
no solo que van a tardar un buen rato, sino que además todo lo que tenían ustedes en proceso se les va a ver arruinado probablemente. Así que el tema del sistema eléctrico es algo que tiene que ser por lo menos un poquitito tenido en cuenta, ¿m? Solamente desde el punto de vista técnico para el caso de ustedes, pero más allá de lo que yo les comenté en la clase de hoy, lo que ustedes tienen que tener acá presentes es que lo que tienen que hacer ustedes es determinar los consumos de energía que tengan en su proyecto, ver las demandas de energía eléctrica que van a tener, porque finalmente lo que más nos interesa acá en el proyecto es determinar los costos que vamos a tener por energía eléctrica. Bueno, gente, por hoy eso sería. ¿Alguna pregunta, algún comentario por ahí que tengan? Profe, yo tengo una consulta. Sí, En el caso de mi proyecto, nosotros generamos energía a partir de biomasa. sí. En ese caso, la energía que nosotros consumamos durante el proceso se descuenta de lo que nosotros inyectamos a la red. ¿O cómo se hace, o sea, la parte económica en ese sentido? Mira, lo que vos tenés que hacer es, vos haces tu balance de masa, tus balances de energía, ¿no es cierto? Y ves qué demanda de energía vas a tener. ¿Mm? En el caso de que vos tengas ahí tu propia generación de energía, vos lo que haces es, bueno, determinás si la turbina que vos tenés o el sistema de generación es suficiente, primero para hacer frente a la demanda que vos tenés, porque muchas veces más allá de que vos generes, no es suficiente la cantidad que producís. En el caso de que sea suficiente, ¿no? Vos estarías en igualdad de condiciones de decir, bueno, no compro energía, yo me autoabastezco. Ahora, en el caso de que vos tengas un excedente de energía, no sé si vos más o menos viste y tenés excedente de energía o cómo sería. No sé si llegaste a determinar eso. Sí. Bueno, Sí, en teoría sí, igual no hicimos un cálculo bueno, tan profundo, digamos. pero por eso, primero tenés que determinar cuánta energía vas a consumir, ¿no? Segundo, tenés que ver cuánta energía vos podés producir. Y ahí vos verás la diferencia. O me falta o me sobra. Si te falta, obviamente tenés que comprarla a cualquier distribuidor que tenga en el lugar donde vos te instales. Ahora, en el caso de que vos tengas un excedente de energía, ¿no? Vos vas a ver una parte donde está ingeniería que se habla de los subproductos. Bueno, la energía va a ser uno de tus subproductos. En el caso de que tengas otros subproductos, bueno, un subproducto es tu energía. Porque en ese caso tu subproducto tiene un valor comercial, así que es considerado como tal cosa. Nada más que tu subproducto sería energía eléctrica, algo que no tiene nada que ver con el producto que vos estás elaborando. No sé si se entiende ahí o... Pero sí entiendo. Lo que pasa es que en ese caso, si yo inyecto, por ejemplo, o sea, el balance, si yo tuviera que comerciar con, no sé, con Trasnea o con quien sea que comercie esa parte de la energía, ellos por ejemplo, si a mí me sobra, les vendo. Esa parte que ellos me van a pagar descuenta lo que yo consumí, digamos. Sí, mira, el asunto es así. Viste que yo te hablaba que en el año 2015 se aprobó una nueva reglamentación sobre energías renovables y demás. Sí. Bueno, lo que te permite esa legislación es actualmente vos agarrás y lo que podés hacer es directamente hacer un trato entre particulares. O sea, no necesariamente vos tenés que vender la SECHEP, no necesariamente le tenés que vender a Transnea o Transener o a quien fuere, sino que directamente algún vecino o algún interesado en consumir tu energía te la puede comprar. O sea, te habilita al trato entre particulares directo. ¿Mm? La tarifa que vos podés llegar a asumir puede ser la misma tarifa que se la cobras a SECHEP, que te cobra SECHEP en esas condiciones, o una tarifa que vos pactes directamente entre privados. O sea, lo que te permite la nueva legislación es hacer un trato directo entre privados en cuanto al ítem de energía eléctrica. No necesariamente vos lo tenés que inyectar a la red, no hace falta. Ahora, si vos tenés un cliente que está muy lejos, vamos a suponer que le vendas a una industria que está en Corrientes, por decirte, lo que se hace en ese caso, que es lo que hace cualquier productor de energía eléctrica, es, por un lado vos le vendés la tarifa, o sea, le vendés la energía a tu cliente, que está en Corrientes, ¿no? Y en el caso de que vos tengas que usar una línea, vos pagas un cierto peaje por el uso de la línea de energía eléctrica. ¿Mm? Tiene ese nombre, no es que es peaje por ponerle un mote, sino que se llama así. Todas las empresas transportistas de energía, incluso las distribuidoras de energía,
te dicen dentro de su cuadro tarifario cuánto se paga de peaje por el uso de su línea. Pero la tarifa que en ese caso vas a utilizar es una tarifa que es equiparable a la tarifa del distribuidor de energía local. Claro, sí. O sea que Perfecto, sí, ahí entiendo. tenés dos opciones, o haces un acuerdo entre privados, de uno que tenga cerca, ¿no? O si no, lo haces con otro que esté a mayor distancia. La tarifa es obviamente algo que vos decidís, pero normalmente se lo hace a un valor de mercado, que es el valor del distribuidor local, y aparte se paga la tarifa que se llama peaje, que no es que es un mote, sino que así aparece con ese nombre dentro de lo que son los distribuidores de energía, que en su cuadro tarifario te dice cuál es el peaje que se paga por tantos kilovatios de energía que atraviesan su línea. Es una información que está absolutamente disponible. Buenísimo, profe. Perfecto. Pero Muchas por eso te gracias. digo, primero determina qué demanda de energía vas a tener, qué cantidad de energía vos podés producir, y ahí ves tu balance. Si te sobra, si te falta. Si te falta, compras. Y si te sobra, lo tenés que vender, pero económicamente vos lo tenés que poner en el ítem de subproductos dentro de tu proyecto. Y tu subproducto, en ese caso que vos tengas un excedente, va a ser esa energía eléctrica, que obviamente nada va a tener que ver con el producto que vos elaborás, pero va a ser tu subproducto. Es algo que tiene valor económico. La idea de un subproducto es algo que pueda tener un valor económico y que pueda ser comerciado. Si vos tenés un desecho que puede llegar a tener algún valor, pero que es despreciable, vos no lo considerás como un subproducto, sino como un desecho, y lo tenés que tratar como un efluente, que no es tu caso, porque la energía eléctrica no puede ser tirada, o sea, no, Claro. tiene que ser consumida sí o sí, no la puedes ventear ni nada por el estilo. Pero fíjate, hace tu balance primero y después se ve cómo se hace. Te vamos a orientar en ese caso cómo tenés que hacerlo. Pero Buenísimo, profe. lo que vas a tener que hacer es tu balance, ver cuánto producís, cuánto consumís, si te sobra, si te falta. Bien, perfecto. Bueno, puntualmente eso que vos estás hablando se llama cogeneración de energía, o sea, te autoabasteces y a su vez podés vender. Ese es el ítem. Estarías como un cogenerador de energía. Es el tratamiento que se te da desde el punto de vista técnico. Claro, sí. Bueno, perfecto, gente. Si no tienen ninguna duda más, nos vemos la próxima. Muy bien, profesor. Muy bien, buenísimo. Dale, Hasta la profe. próxima Gracias. clase. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Deja de llorar.